Muy buenos días. Un placer poder estar conectados, el poder estar juntos en esta mañana. Y como es nuestra costumbre, le damos gracias, estamos agradecidos con Dios de que seguimos en esta vida, seguimos en el camino de Dios, seguimos fuertes en la fe, en esta batalla de la fe. Y no es por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, es por su gracia sobre nosotros. Estamos muy agradecidos con el Señor. Le agradecemos a usted que hoy se conecte para ver y entender la palabra profética que el Espíritu Santo tiene que hablarle hoy a la iglesia con la finalidad de darle dirección, de revelar estrategia para que cuando venga lo que haya de venir, la iglesia esté debida y correctamente preparada y no sufra daño alguno, exactamente de la misma manera como fue el tema de José el Soñador, cuando llegaron los 7 años de vacas flacas. No fue sorprendido, estaban correcta y debidamente preparados y no sufrieron daño alguno, sino todo lo contrario. Ellos lo aprovecharon y lo que fue una tragedia para el mundo fue una bendición para José y para todo el reino que administraba José. Dicho esto, si usted lo cree conveniente, si usted conoce a alguna persona que cree que esta palabra puede hacerle de bendición, pues será interesante que usted comparta esta palabra, comparta este link, esta liga, con algún familiar, amigo que usted crea o el Espíritu le diga que pueda ser de bendición para su vida. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema interesante, éxito. ¿Qué es éxito? Hoy toda la gente quiere tener éxito. Hoy las redes están inundadas de propuestas a través de cómo llegar al éxito, cómo convertirnos en personas, en hombres, en mujeres exitosos. No hay una sola persona que planee su vida para fracasar. Como dijo alguien, nadie planea fracasar, todos fracasan por no planear. Así es que hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a ser guiados en un proceso para poder tener éxito en toda asignación que nos encomiende el Señor en el establecimiento de su reino aquí en la tierra. El Eclesiastés capítulo 9, verso 11, la Nueva Traducción Viviente, dice así: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Así es como lo define Dios a través del hombre más sabio que haya existido. Me refiero al rey Salomón, hijo de David. Dice, el éxito en la vida de una persona depende de la suerte, y luego define la palabra suerte. Suerte es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Si usted no está en el momento correcto, en el lugar correcto, el vuelo que lo va a transportar del punto A al punto B no lo va a esperar, lo va a dejar, y eso va a causar problemas en muchos sentidos a su vida. El no estar en una cita, en la hora en la que pactamos, eso va a arruinar la imagen, la opinión que tengan terceras partes de nosotros, y se pueden perder negocios por esa mala percepción. Hoy, la filosofía que reina sobre este sistema antidios es que el más veloz es el que gana la carrera. Los sabios son los que saben todo o saben mucho, son los que gobiernan, los que dirigen. Los bien instruidos o los que estudian en escuelas afamadas son los que tienen éxito en la vida. Y dice Salomón, no, el verdadero éxito en la vida se logra pudiendo discernir en cada etapa de nuestra vida cuál es el lugar correcto y el momento correcto para Dios. ¿Qué hubiera sido
si los 120 estaban en el aposento alto, no hubieran estado ahí. Se hubiera derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto, y si esos 120 personas no hubieran estado en ese lugar, en ese momento, el Espíritu Santo se hubiera derramado, pero no hubiera logrado encontrar unas vasijas, recipientes donde morar, donde contenerse. Si Noé y su familia se hubieran distraído, se hubieran ido al cine, obvio no había cine, se hubieran distraído en alguna otra actividad y no hubieran estado en el arca en el momento en que empezó a llover, se hubieran ahogado. Los ángeles que avisaron a Lot y a su familia que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, al ver que Lot se tardaba mucho en dejar el lugar incorrecto que era Sodoma y Gomorra, y digo lugar incorrecto porque iba a ser destruido, los ángeles agarraron de la mano a Lot, lo sacaron, porque si Lot hubiera permanecido en el lugar, perdón, incorrecto, hubiera sufrido la misma suerte, perdón, que sufrieron los habitantes de Sodoma y de Gomorra. El lugar correcto implica obediencia. El lugar correcto implica estar donde Dios nos dice que debamos de estar. El problema para usted y para mí, el problema para la iglesia, es que a usted y a mí nos gusta estar donde queremos, donde nos gusta, donde conocemos a las personas. A eso le llamamos la zona de comodidad. Para muchas personas resulta cómodo seguir en un lugar donde hubo agua, pero ya no hay agua. Para muchas personas resulta cómodo seguir congregándose en un lugar donde hubo alimento fresco, pero hoy se imparte un pan viejo lleno de moho y endurecido. Hay muchas personas que prefieren seguir en el lugar incorrecto, pero porque se sienten cómodas. ¿Usted cree que no se sentía cómodo Abraham cuando el Señor le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré, te voy a revelar cuál es el lugar correcto? Y Abraham, yo no puedo engrandecerte, no puedo bendecirte si tú no estás en el lugar correcto. Si Abraham hubiera desobedecido, si Abraham hubiera permanecido en el lugar donde él se sentía cómodo, en el lugar que él conocía, el lugar donde estaban sus amigos, sus seres queridos, Abraham no hubiera podido ser bendecido, engrandecido y tampoco hubiera llegado a ser el padre de una nación. Muchas veces no obtenemos todo el éxito prometido por Dios en las Escrituras porque nos quedamos atorados, atascados en un lugar. El lugar correcto para Dios es un lugar dinámico y muchos de nosotros nos estacionamos en lugares y hacemos de ese lugar nuestro hábitat permanente. En los tiempos de mi padre biológico, tener un lugar en empresas institucionales significaba pasar toda una vida en el mismo lugar. Pero hoy los tiempos han cambiado, las nuevas generaciones, si no están a gusto, si no están conformes, si el lugar donde están laborando no les da sentido de propósito a sus vidas, ellos se salen y buscan a otro lugar. Los lugares correctos se han vuelto dinámicos, cambian, hoy están en un lugar, mañana en otro, pasado en otro. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero dejó de moverse y se estacionó abajo frente al monte Sinaí, y Dios tuvo que decirle, ya habéis pasado bastante tiempo en este lugar, y Dios los motivó y los impulsó a seguir avanzando, a ponerse en movimiento. La tendencia, la mala costumbre del ser humano y de la iglesia es a no avanzar. Hoy le llamamos el mover del Espíritu Santo a una serie de manifestaciones que sí,
son manifestaciones, pero el mover del Espíritu Santo implica llevar a alguien de un punto a otro. El mover del Espíritu Santo no ha cambiado, es el mismo. Y Dios nos lo ha intentado explicar en la Biblia. Dios nos lo explica llevando a Israel en el viejo pacto de Egipto, pasando por el desierto con la intención de llevarlo a la tierra de Canaán. Y ahora el plan de Dios es trasladarnos, movilizarnos del viejo hombre que se corrompió, se echó a perder, pasarnos por un proceso y llevarnos o introducirnos a un nuevo hombre que tiene una nueva naturaleza que nos capacita y nos permite ser uno con Dios y entrar a su reino. Egipto, en los tiempos de José el Soñador, fue el lugar correcto para Jacob y sus hijos. Sin embargo, al paso de los años, José murió, el faraón que conocía a José murió y se levantó otro José que no conoció, otro faraón que no conoció a José. Y el lugar que un día fue correcto para Israel se volvió el lugar incorrecto, se volvió una prisión donde estuvieron por 430 años siendo esclavizados, siendo oprimidos y siendo maltratados. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Lo primero que Dios hizo en su agenda en la creación en Génesis 1 fue traer orden en un mundo caótico. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, mas el Espíritu de Dios se movía. Cada vez que Dios interviene en un espacio familiar, en un espacio matrimonial, en un espacio ministerial, va a ser lo mismo, porque Dios es un Dios de orden. Lo primero que Dios va a hacer es restablecer el orden. Hay la segunda ley de la termodinámica, la conocen bien todos aquellos ingenieros químicos. La segunda ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la entropía, dice que todo el universo tiende hacia el desorden, hasta finalmente extinguirse, morir o desaparecer. La entropía es el grado de desorden que existe en un sistema y que va a evolucionar hasta finalmente llegar a un punto máximo y extinguirse. No hay un solo rincón en el planeta donde el desorden, donde la entropía no pueda influir o afectar. Un solo lugar. Todo lo que un día es nuevo, la entropía, el paso del tiempo lo envejece, todo lo que es nuevo funciona, pero todo lo que envejece deja de funcionar como solía hacerlo y comienza a funcionar mal. Y cuando algo comienza a funcionar mal, comienzan a aparecer algo que le llamamos enfermedades. Un carro huele hermoso cuando lo sacas de la agencia nuevo. Todas las piezas funcionan perfectamente, pero la entropía comienza su trabajo. Cada pieza, las llantas, cada pieza del carro comienza a desgastarse y entre mayor sea el desorden o el desgaste, comienzan a funcionar mal y cuando algo comienza a funcionar mal, pues nos puede dejar potencialmente tirados o a medio camino. Dios es un Dios de orden. Cada vez que Dios interviene en la vida de una persona es para restablecer el orden que por alguna razón se perdió. La palabra orden significa la correcta posición de algo o la correcta posición de alguien. Eso es orden. La cabeza tiene un orden, tiene una posición en el cuerpo humano. La cabeza no puede ubicarse donde ella quiere, porque no encontraría las conexiones y los órganos y los recursos para poder ensamblarse, conectarse y llevar a cabo toda su función. Las manos en el cuerpo humano tienen su lugar, tienen la posición correcta, el lugar correcto, y si esas manos se pusieran en el lugar que le corresponde a los pies y los pies ocuparan el lugar que le corresponde a las manos, tendríamos como resultado un cuerpo disfuncional. Si hoy
las instituciones humanas no funcionan es porque hay un desorden que ha crecido hasta convertirse en un caos. Basta ver lugares como Sinaloa, como Culiacán, donde el desorden, ¿sí?, ha crecido, ha evolucionado hasta convertirse en un caos. Este caos o este desorden máximo en un lugar provoca que lo que antes funcionaba deje de funcionar. En un lugar donde el caos existe, no funcionan las cosas, los comercios dejan de funcionar porque la gente no acude a los lugares por miedo, por X, por Y. La gente deja de viajar, deja de moverse por miedo de quedar atrapado en un zafarrancho, en una balacera. Y todo el movimiento se detiene y todo lo que solía funcionar deja de funcionar. Esos son los resultados del caos cuando un lugar se desordena y cómo el desorden crece para convertirse en caos. Hay una escena en una de las películas de Batman, El Caballero de la Oscuridad, donde el Guasón, el Joker, tiene un diálogo con Harvey, el fiscal, que queda desfigurado, que se convierte después en el doble cara, como muchos hermanos. No debí haber dicho eso, pero bueno. Y en esta charla le dice, yo soy un agente del caos. Y hay mucha gente dentro de las instituciones, incluyendo la iglesia, que lo único que producen son problemas. No aportan, no construyen. Cada vez que intervienen en algo, lo desordenan y no conformes con desordenarlo, lo siguen desordenando hasta llevar el desorden a un nivel de caos. Cuando hablo de caos es cuando se dividen las congregaciones, cuando hay conflictos graves que le hacen daño, que mutilan al cuerpo. Y le dice el Joker, el Guasón, a Harvey. Le dice, para que el caos reine en una ciudad, para que el caos reine en un lugar, en una familia o en una iglesia, dice, introduce una pequeña anarquía, altera el orden establecido y finalmente reinará el caos. La palabra anarquía es cuando no hay gobierno, cuando no hay autoridad y cuando no hay rey, cuando no hay autoridad, cuando no hay gobierno, cada quien hace lo que bien le parece. Jueces 21-25 dice, cuando Israel no tenía rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay autoridad en la familia, cuando el padre no ejerce la autoridad por ideas o ideologías anti Dios, el lugar familiar comienza a desordenarse hasta llegar al caos. En un aula, en una escuela, la máxima autoridad es el maestro, pero cuando el maestro no ejerce su autoridad y se responsabiliza, ¿sí?, se responsabiliza por mantener el orden, el caos finalmente reinará. Hoy, muchos ambientes, muchos entornos, muchos lugares están convertidos en un caos porque hay una ausencia de liderazgo y si hay líderes, los líderes se han vuelto populistas, no ejercen la autoridad para no perder el apoyo del pueblo, dejan a la gente hacer lo que quiera hacer y un desorden crece hasta convertirse en un caos. Alguien está en orden cuando está ocupando el lugar que le corresponde. Alguien está en desorden cuando está ocupando un lugar que no le corresponde. En muchas familias los hijos usurpan un lugar que no les corresponde. Muchas veces los padres ceden ese lugar a los hijos. Muchas veces el esposo le cede el lugar a la esposa que ejerza ciertas funciones que no le corresponden y viceversa. Y todo eso contribuye para generar desorden.
Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Elías, después de tener un gran éxito en una batalla contra los profetas de Baal, Elías se deprime porque está siendo brutalmente perseguido por la reina Jezabel y se va y se esconde en una caverna. Y en Primera de Reyes 19:11, Dios le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, adoptamos el síndrome del avestruz, nos metemos en una caverna, metemos nuestra cabeza en un hoyo con la esperanza de que cuando salgamos de la caverna las cosas ya cambiaron. Nada va a cambiar si tú no haces que cambie. Nada, todo va a permanecer exactamente igual o va a crecer el desorden para convertirse en caos si tú evades tu responsabilidad ante el problema, ¿sí? Y lo evades metiéndote o resguardándote en una caverna. Nada, absolutamente nada es logrado en el reino de Dios sin orden y sin organización. El orden y la organización son conceptos relacionados que tienen que ver con colocar a alguien en un lugar específico para que un fin se logre. Es muy fácil. Puede haber orden, pero no puede haber organización. Puede haber organización y no puede haber orden. No se puede lograr ninguna meta, ningún fin, ningún objetivo si las piezas no están colocadas en el lugar que les corresponde. En una ocasión, Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle, en Ezequiel 37, que estaba lleno de huesos secos y secos en gran manera. Y Dios le dijo: Ezequiel, ¿tú crees que de este valle de huesos secos, donde están mezclados los huesos de un esqueleto con los de otro esqueleto, tú crees que puedan estos esqueletos volver a vivir? Y dice: pues no lo sé. Dice Ezequiel que cuando él profetizó sobre los huesos, cada hueso se juntó con su hueso. Cuando hablamos de un esqueleto, hablamos de una estructura. No puedes, el cúbito y el radio van juntos, la tibia y el peroné van juntos. No, pero no puedes pretender juntar la tibia con el cúbito o el radio con el peroné. No puedes intentar, ¿sí?, colocar la clavícula, tratar de conectarla con la cadera, y así en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Solo el Espíritu Santo tiene los planos, los diseños para poder conectar o para poder posicionar a cada uno de sus hijos en el lugar que les corresponde y así generar un cuerpo funcional. Si la iglesia seguimos siendo lo que queremos ser, seguimos ocupando los lugares que queremos ocupar sin oír la voz del Espíritu Santo, seguiremos siendo un instrumento disfuncional. Y un instrumento disfuncional nunca logra los fines, nunca lleva con éxito las asignaciones que se le encomiendan. A un esclavo siempre se les dice lo que deben hacer y ellos no necesitan ni ser ordenados ni ser organizados. Porque a un esclavo siempre hay un capataz que le dice: no hagas esto, no hagas lo otro, tienes 5 minutos. Siempre hay algo siempre hay alguien que les dice qué deben hacer, cómo lo deben hacer, cuándo lo deben hacer. ¿Sí? Eso es un esclavo. Sin embargo, Dios nos dejó claro en Lucas 4:18 que la unción que estaba sobre él era para dar libertad a los cautivos, para que la gente que era esclava dejara de serlo. Y una persona que se convierte en un hombre, una mujer libre, necesita el orden y la organización en su vida para poder cumplir metas y poder aspirar al éxito. El orden de Dios no es arbitrario, no es porque a él se le ocurrió. El orden de Dios es su patrón, es un modo celestial y perfecto de hacer todas las cosas. Cuando alguien, querido hermano, cuando alguien está en el lugar correcto, número 1, los milagros ocurren. 2, cuando tú o yo estamos en el lugar correcto, los cielos se abren.
3, cuando tú y yo estamos en el lugar correcto, la bendición del cielo se derrama sobre ti, porque estamos donde debemos de estar y no donde queremos estar. Esto es importante, porque para muchas personas el lugar correcto es la congregación donde están. El lugar correcto para el Padre Celestial es Cristo. Todo aquel y toda aquella que no esté en Cristo no puede aspirar a ser una nueva criatura. ¿No es cierto? Lo dicen las Escrituras. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Todo lo viejo ha pasado, ahora en Cristo todo es hecho nuevo. El lugar correcto es Cristo, el lugar incorrecto es Adán, el primer Adán, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Que el plan de Dios siempre ha sido y será sacarnos de lo viejo con la intención de introducirnos a lo nuevo. El plan de Dios siempre ha sido y será sacarnos, liberarnos de algo que fue, pero dejó de ser porque se echó a perder, pasarnos por un proceso que nos prepare para introducirnos en algo nuevo que realmente funciona. Es imposible cuando Dios dijo, usando el vino nuevo y los odres, es imposible que un vino nuevo sea puesto en un odre viejo, porque lo nuevo al expandirse, al intentar crecer, va a quebrar la rigidez del odre viejo. Para estar en el lugar correcto, es necesario ser entrenados por el Espíritu Santo de hacer lo correcto. El problema para ti y para mí es el siguiente. El libro de Romanos capítulo 3 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. ¿Sí? Ni siquiera uno que haga lo correcto. Entonces, si según la Biblia no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, que sí que todos, no es la tendencia de todos es hacer lo malo. Esa es la tendencia y Pablo en Romanos capítulo 7 lo dejó claro. Mi intención es hacer el bien, pero hay una fuerza en mí, hay una naturaleza dentro de mí que aunque yo quiera hacer el bien, acabo haciendo lo incorrecto, el mal. Y de eso se nos hace creer que porque alguien oró por nosotros, ya fuimos liberados cuando Pedro, cuando José, cuando Pablo y cuando cada uno de las figuras apostólicas tuvieron que ser procesados toda una vida para lograr ser sacados o liberados de lo viejo y lograr ser introducidos a lo nuevo. Lo correcto es la voluntad de Dios, lo incorrecto es la voluntad propia. Hubo un momento donde Jesús en el huerto de Getsemaní tuvo que decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un momento donde todos tenemos que llegar, pero la mayoría de nosotros, en el aspecto práctico de lunes a sábado, seguimos haciendo nuestra propia voluntad y aun cuando Dios quiere revelarnos su voluntad, que es la revelación de cómo hacer las cosas de forma correcta, que nos llevarán al lugar correcto, donde los cielos se abrirán, donde las bendiciones se derramarán y donde los milagros ocurrirán, muchas veces nuestra obstinación y nuestra desobediencia hace que permanezcamos en un lugar que según la religión es correcto, pero según Dios es incorrecto. Es difícil hoy en día discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Hubo un hombre que Dios usó para poder explicarte a ti y a mí este tema, estar en el lugar correcto, de la importancia. Y este hombre se llama Jonás. Dios le dijo, Jonás, yo necesito que vayas a Nínive y que les entregues este mensaje. Jonás fue asignado por Dios a un lugar llamado Nínive. El lugar correcto para Jonás era Nínive. Sin embargo, la carne de Jonás no quería, se resistía a obedecer la voluntad de Dios y se resistió a obedecer la instrucción dada por Dios. Dice claramente que Jonás llegó a un lugar llamado Jope.
La palabra Jope significa hermosura, significa bello. El hijo pródigo, al separarse de la casa de su padre, al apartarse de las instrucciones divinas, de la autoridad divina, él creyó que todo era hermoso, la diversión, el malgastar, el vivir perdida e irresponsablemente, ¿no es cierto? Jope representa el lugar donde el hombre trata de independizarse de Dios, donde el hombre quiere vivir su propia vida, donde el hombre le dice a Dios lo que el hijo pródigo le dijo a su padre: dame mi herencia, quiero vivir mi propia vida de acuerdo a mi propio código, quiero hacer mi propia voluntad. Y en Jope, Jonás abordó un barco con destino a un lugar llamado Tarsis. La palabra Tarsis significa hacer trizas, hacer pedazos, romper en pedazos a algo, que fue justo lo que le pasó al hijo pródigo. Acabó hecho pedazos en el lodo, sin nada, anhelando comer lo que comían los cerdos. Camino a Tarsis, Jonás, usted sabe, lo agarró una tormenta y era tan fiera la tormenta que era imposible que naufragara el navío hasta que por indicaciones de Jonás no lo aventaron fuera de la nave, la tormenta cesó. Eso es lo que sucede cuando nosotros decidimos, de acuerdo en nuestra propia voluntad, hacer lo que nos dé nuestra gana. Cuando decidimos deliberadamente desobedecer a Dios, iremos, aunque todo parezca estar bien, iremos irremediablemente a un lugar incorrecto. Y en el lugar incorrecto no tenemos protección. En el lugar correcto somos vulnerables. En el lugar incorrecto seremos hechos pedazos. Como estaba amenazada la nave donde iba Jonás, estaba amenazada por una tormenta a ser hecha trizas, a ser rota en pedazos por una tormenta enfurecida. Esta actitud de Jonás es una actitud que tú y yo adoptamos todos los días. Esta actitud de Jonás simboliza nuestra actitud humana en insistir, obstinarnos en hacer nuestra voluntad de Dios, en insistir en ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he dicho en este lugar que desde muchos años atrás Satanás ha logrado o ha intentado desvirtuar el diezmo y la ofrenda como mecanismo o diseño celestial para abastecer a la iglesia de recursos materiales? Y muchas personas no diezman, no ofrendan, pero esperan que Dios los bendiga. No, no es posible. La desobediencia de un hijo o de una hija de Dios nos llevará irremediablemente a un lugar incorrecto. Y el lugar incorrecto, los cielos como están cerrados, la bendición no fluye ni los milagros ocurren. Esta actitud de Jonás es insistir en salirnos con la nuestra, hacer nuestros caprichos, ¿sí? Pero al final seremos quebrantados, al final seremos llevados a una situación de un alto nivel de presión, donde no le quedó otra a Jonás más que decirle a sus compañeros de viaje: yo soy la causa de este problema. Si no me sacan del barco, todos vamos a morir. Y muchas veces Dios tiene que llevarnos a una situación extrema, tiene que llevarnos a un nivel de quebranto para que nuestra carne, nuestra obstinación, nuestra terquedad, ¿verdad?, sea hecho un lado y nuestro entendimiento pueda comprender que el plan de Dios es engrandecernos y no reducirnos de ninguna manera. Hacer lo malo siempre nos llevará al lugar incorrecto. Isaías capítulo 5, verso 20, dice: ¿qué mal les irá a los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Hay mucha gente que hoy a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Ante la oscuridad que proféticamente ha abrazado, inundado el planeta Tierra,
es muy difícil discernir qué es correcto y qué no, y qué es incorrecto. Hay muchas ideologías que han logrado penetrar en el corazón y en la mente de los hijos y de las hijas de Dios, que hoy nos lleva a un estado de confusión, lo cual dificulta discernir qué es correcto y qué es incorrecto. En Primera de Reyes, capítulo 15, verso 26, dice, Nadab, un rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. En el libro de los jueces había reyes que hacían lo correcto delante de Dios y venían tiempos de prosperidad, de paz y de crecimiento para Israel. Pero después subían al trono reyes que hacían lo malo ante los ojos de Dios, lo incorrecto, y los cielos se cerraban, venían los enemigos, los esclavizaban, los oprimían, venía la guerra, el hambre, la escasez, el pueblo se arrepentía y Dios les enviaba un salvador o un juez. Era un ciclo repetitivo donde Israel una y otra vez recaía. Después, cuando caía en pecado o hacía lo incorrecto, venía la retribución, las consecuencias. Después se arrepentía y después Dios enviaba un juez para rescatarlo. Era un ciclo. Y ese mismo ciclo se repite en tu vida y en la mía. En Mateo, capítulo 12, del verso 39 al 42, Jesús dice que la señal de Jonás será la única señal que dará a la generación maligna y adúltera. Jesús también dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante el mismo tiempo. Querido, hay muchas personas que se quedaron en el lugar incorrecto, con el Jesús que de la tierra, con el Jesús encarnado, ¿sí? Pero el Jesús que encarnó no se parece en nada ni es el mismo al Jesús que resucitó. El Jesús que resucitó no es el mismo que el que se ascendió, se sentó a la diestra y fue glorificado. Ya, porque fue el que fue glorificado al que le dieron un nombre que es, sobre todo, nombre. El hijo pródigo, al hacer lo malo, acabó en el lugar incorrecto y tuvo que llevar a cabo todo un proceso para abandonar el lugar incorrecto y ponerse en movimiento y regresar al lugar incorrecto donde había prosperidad, donde había sanidad, donde había cobertura, donde había protección. Sin embargo, muchos de nosotros, nuestro desorden personal, nuestro desorden espiritual, nuestro desorden financiero, nos ha llevado a lugares incorrectos, y los lugares incorrectos, aunque no hay barrotes, se convierten en prisiones invisibles. Prisiones de las cuales la gente quiere salir, pero no puede. Una vez que por el Espíritu Santo entendemos que estamos en el lugar incorrecto, es importante trazar una ruta que nos regrese a casa como el hijo pródigo. Él dijo, regresaré a casa, a la casa de mi padre, porque ahí tengo todo y aquí no tengo nada. Estoy en el lugar correcto y tengo que trazar una ruta hacia el lugar correcto. Pero usted lo sabe, que cualquier GPS necesita la ubicación actual, ¿no es cierto? Para poder, la ubicación actual y después el destino para poder trazar el camino. No puede haber un camino si no se tiene claro el destino y si no se tiene claro la ubicación donde usted en este momento se encuentra, ¿no es cierto? Ese algoritmo lo usa Uber, lo usa Didi, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, pero hay mucha gente hoy en día que está desubicada. Y el apóstol Pablo dijo, nadie, y nadie significa en hebreo, en griego y en arameo, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Piense de sí mismo con cordura, con mesura. Sin embargo, hoy, en la sociedad en la que vivimos, muchas gentes
tienen conceptos, se creen más de lo que en realidad son. Y otras se creen menos de lo que en realidad son. En el mundo hay un criterio que nos vendieron y mucho lo compramos. Entre más tengas, más eres. Y en el reino de Dios, ese criterio no funciona. Porque en el reino de Dios dice, los que más tienen, confían en lo mucho que tienen y su confianza en lo mucho los dejará tarde o temprano atrapados en lo poco y les impedirá entrar al reino. ¿No es cierto? Hay mucha gente desubicada con conceptos equivocados de sí mismo. En uno de los 7 mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de la Odisea dice, tú dices, le dice el Espíritu, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero yo te digo, dice Dios, que tú eres un pobre, ciego, miserable y desventurado, y te aconsejo que compres de mí colirio y que unjas tus ojos para que veas. Ahí vemos cómo la iglesia de la Odisea estaba desubicada, tenía un concepto de sí misma de soberbia, de arrogancia, de independencia, de prepotencia. Soy rica, no necesito de nada, no necesito de nadie. Eso revela a una persona desubicada. Y hay gente religiosa que está tremenda y gravemente desubicada. Hay gente que cree que por tener 30 años en la iglesia y conocer de Génesis hasta Apocalipsis, ya tiene una posición más cercana a Dios. Esa conclusión no es más que la revelación del grado de desubicación de una persona. La palabra ubicación es el lugar o espacio en el que nos encontramos situados las personas. El hijo pródigo tuvo que ser quebrado por Dios, tuvo que ser llevado a lo más bajo para ubicarse, para entender dónde estaba y las consecuencias que había tenido que pagar por haber hecho lo incorrecto y haber caminado al lugar incorrecto. Él tuvo que ubicarse, pero muchas veces para la única sustancia para poder ubicarnos en la vida espiritual es una sustancia llamada verdad. Pero la verdad, como dice un dicho vulgar, no peca, pero tiene el poder para incomodar a las personas. A las gentes no les gusta que les digan la verdad. A las gentes no les gusta que les prediquen la verdad. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, creo que de los Gálatas, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Cuando tú le predicas, le profetizas o le dices la verdad a alguien, según lo que dice el apóstol Pablo, te conviertes en su enemigo, ¿no? Pero la verdad no es la Biblia. La verdad es una persona. ¿No es cierto? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí? Jesús es la verdad. ¿Sí? Y cuando Jesús está dentro de nosotros, esa sustancia divina, esa verdad, tiene el poder de hacernos libres y cuando somos libres, podemos ver quién somos en realidad sin Cristo. Que somos, como dice en la iglesia de la Odisea, pobres, ciegos, miserables y desventurados. ¿Sí? Es urgente ubicar a Cristo, porque la gente desubicada no tiene ubicado a Cristo. Vuelvo a decir, la gente desubicada no tiene ubicado a Cristo. Voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Cristo? ¿Abajo o arriba? Entonces, si Cristo está arriba, entonces, ¿por qué buscas abajo lo que se supone está arriba? Hay gente que está buscando en lo terrenal, hay gente que está buscando abajo lo que no está abajo, lo que estuvo hace 2000 años abajo, pero lo que estuvo abajo murió, resucitó y subió, y se fue arriba. ¿No es cierto? Hay gente que sigue buscando en ídolos, en edificios, en fama, en esto, en cosas, las cosas de abajo, a Cristo. Y esa es la especialidad de la religión. Concentrar a la atención de la gente en las cosas de abajo. Hay que ubicar a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Afuera o adentro?
La religión busca ubicar a Cristo afuera de nosotros, en la sal milagrosa, en el aceite milagroso, en esto, en lo otro, en el edificio, en la... Pero Cristo no está fuera de nosotros, Cristo está dentro de nosotros. Es importante todo esto que estamos hablando, porque si hay algo que todos los que estamos hoy conectados estamos comúnmente interesados, es que todo lo que Dios le ha prometido a la iglesia se cumpla. Porque en la medida que todo lo prometido sea sí y amén, es en la medida en que nosotros seremos un verdadero testimonio. No por lo que hablemos, porque hay muchos hermanos y muchas hermanitas que hablan cosas muy bonitas, pero su vida dice lo contrario. Está demostrado que arriba del 80% de la comunicación es no verbal. Decimos más por el lenguaje no verbal cuando comunicamos que por lo que decimos. Por eso el mundo, la gente sin Dios, le causamos confusión porque decimos una cosa, pero nuestra vida dice otra muy diferente. Hablamos de poder cuando vemos una iglesia impotente. Hablamos de grandeza cuando vemos una institución pequeña y ordinaria. Hablamos de prosperidad cuando lo que predomina dentro de las iglesias es la pobreza, la miseria y la escasez. Hablamos de sanidad, ¿sí? Y montamos teatros donde hay milagros y esto y lo otro. ¿Pero qué? Cuando hay un enfermo, una iglesia potente, una iglesia poderosa, donde hay un enfermo, la iglesia tiene que ir y dar el resultado en ese enfermo, ¿sí? Donde esté el enfermo es el lugar correcto, donde los cielos tienen que abrirse, donde la bendición tiene que bajar y donde el milagro tiene que ocurrir. Pero como ahí el enfermo no está escondido en las multitudes, pues ahí no nos aventamos mucho, ¿no? Y cuando vamos por el enfermo, decimos, ya, Dios obrará, Dios tiene su tiempo, o no tienes fe, o inventamos alguna otra excusa. Pero había una persona gravemente enferma en agonía, la hija de Jairo, y Jesús se presenta al lugar, ¿sí? Y cuando Jesús se presenta y la niña está muerta, los cielos se abren, la bendición del Padre desciende, los milagros ocurren y la niña resucita. Donde quiera que Jesús pusiera la planta de su pie, era el lugar correcto. Había hombres que eran ciegos de nacimiento, que jamás en su vida habían visto la luz del sol, pero cuando entraban en contacto con Jesús, ocurría el milagro, porque estaba la bendición en persona, porque los cielos se habían abierto, porque donde quiera que está Jesús, los cielos se abren. Donde quiera que está Cristo, las bendiciones son derramadas. Donde quiera que está Cristo, los milagros ocurren. Cuando empezó su ministerio se abrieron los cielos, ¿no? Dijo, ese es mi hijo, óiganlo a él. Pero la gente prefiere oír más a un hombre que a él. Cuando Hebreos dice claramente, en otro tiempo, en otro pacto, en otra economía, en otra dispensación, Dios nos habló por profetas y de diversas maneras. Eso fue en otro tiempo. Mas ahora Dios nos habla en el Hijo y por el Hijo. Si no tienes al Hijo, es imposible oír lo que el Padre tiene que hablar a la iglesia. Es importante, queridos, es muy importante que entendamos esto. Es muy importante que entendamos que cuando hablamos de reforma, la palabra reforma, los reformadores es simplemente hombres y mujeres usados por Dios para restablecer el orden celestial, regresando los diseños originales, regresando a las sendas antiguas, ¿sí? Porque hoy hay muchas herejías, hay muchas mezclas heréticas, ¿sí? Que han diluido, que han corrompido la vida, las dinámicas dentro de la iglesia. Y esto provoca, ¿sí? Una iglesia, o da como resultado una iglesia que no funciona como debería funcionar. Sin embargo, tenemos que hacernos hoy la pregunta, si queremos ser hombres y mujeres que no sea un éxito temporal, porque si usted escucha a muchos hombres y mujeres que han tenido éxito en lo material en el mundo,
Oye lo siguiente, lo importante no es llegar a la cumbre, sino permanecer en ella. Hay mucha gente que rápido llega a la cumbre, pero así como llega, así baja. Porque llegan a la cumbre, no maduraron, no conocieron a Cristo y el poder que se obtiene en el éxito, en la cumbre, en las alturas, en los lugares altos, embriaga, engaña a las personas haciéndoles creer que son alguien que en realidad no son. Es por eso que Dios no le da el poder a cualquiera. Es por eso, hermanos, que hemos dicho en este escenario en muchas ocasiones que el Espíritu Santo no viene sobre un niño o sobre una niña o sobre un miembro del cuerpo de Cristo que sea inmaduro. Lo dice el libro de Romanos, ¿no es cierto? Mientras el heredero sea niño, es igual que un esclavo, no tiene poder, no tiene recursos, es igual que un esclavo y tiene que estar en un proceso bajo tutores, curadores, entrenadores, hasta el tiempo que el padre diga, está listo. Dios jamás empoderará a una iglesia infantil, inmadura, inestable, porque una persona inmadura es una persona egoísta. Y una persona egoísta, su fin es sí mismo. Una persona egoísta recibe el poder de lo alto y lo usa para sus propios fines, para sus propios proyectos, olvidándose de los proyectos del reino, del avance del reino, del establecimiento del reino en la tierra. Querido, es urgente, urgente que el orden regrese a la tierra. Hoy no hay un rincón en la tierra que volteemos a ver donde haya orden. Los ríos, desorden. Los mares, hay islas de kilómetros de plástico flotando. Los mares, los ríos contaminados. La fauna, muchas especies en vías de extinción. La atmósfera ya la perforamos. La familia está hecha pedazos, la hombría hecha pedazos, la feminidad hecha pedazos, la economía hecha pedazos, los bosques siendo talados indiscriminadamente. Díganme algo que no haya tocado el hombre, que no haya desordenado y que ese desorden no haya sido llevado hasta un nivel caótico. Todos los eventos o los sucesos terribles descritos en el libro de Apocalipsis no son el castigo de Dios sobre la tierra, sobre los humanos, son las consecuencias de los humanos de haber sacado, de haber expulsado a Dios de sus vidas y de haber insistido en vivir una vida sin Cristo, en haber construido un mundo sin Dios. Estas son las consecuencias. Es urgente una reforma, pero la reforma empieza en ti y la reforma empieza en mí. Es importante, querido, antes de terminar, ya terminamos, la palabra orden, ¿qué significa? La correcta posición de alguien. Si queremos terminar en esta tarde de la manera correcta, tenemos que dejar claro que el primer paso hacia un nivel de un verdadero ordenamiento espiritual es que Cristo ocupe el lugar que le corresponde. Y hoy en día, el evangelio de la prosperidad, el evangelio que se predica en mega iglesias, es un evangelio antropocéntrico. Es un evangelio donde el hombre ocupa un lugar que no le corresponde. Es un lugar donde el centro de todo, programa de todo, es el hombre, donde el fin último es el hombre. Y cuando al hombre no se le cumple o no se le responde la oración, el hombre, como un niño inmaduro, hace un berrinche, una rabieta y se va buscando otro lugar incorrecto, que le digan lo que quiere y donde se le cumplan sus caprichos. El verdadero evangelio de Cristo, el verdadero evangelio del reino, es un lugar donde el primer lugar, el centro de todo, lo ocupa Cristo. Si queremos aspirar a un verdadero orden, tenemos que renunciar en nuestro corazón, en nuestra vida, a estar usurpando el lugar que le corresponde solo a Cristo. Y el Señor te conoce a ti y me conoce a mí. Y el Señor que nos conoce a ambos dice lo siguiente en los evangelios.
¿Por qué? Dime por qué, explícame por qué me dices, Señor, y no haces lo que yo te mando que hagas. ¿Por qué me dices que soy tu Señor cuando vives tu vida según tus propios códigos? No me llames Señor. Esa es la razón, hermano, por la cual aquel día, en el día malo, el día en que todos comparezcamos delante de Dios, a muchos el Señor les dirá, no te conozco, no tengo idea de quién eres tú. Toda tu vida, el haber desobedecido, el haber insistido en vivir tu vida de acuerdo a tus propios valores, fines, intereses y proyectos, te alejó de mí. Le cerraste la puerta al Espíritu Santo, porque Él era la única persona que podía guiarte en el camino correcto, era la única persona que podía proveerte de los materiales correctos, que es el oro, las piedras preciosas y la plata, para edificar lo que yo esperaba que edificara. No te conozco, adiós. Es tiempo de sacar todo ídolo de nuestra vida. Si tu padre, madre, mujer, hijos o aún tu propia vida es más importante que Cristo, todo lo que esté ocupando un lugar, el lugar que le corresponde a Cristo, Dios lo cataloga y lo clasifica como un ídolo. Y Dios abomina al idólatra, así como a la idolatría. Queremos aspirar a un orden y después, cuando hay un orden, querido, no tienes que hacer nada. Cuando el hijo pródigo regresó al orden celestial, todo lo que era de él se le restituyó. Todo. El hombre más honesto, recto en ese tiempo, según su propia ética, estaba chueco y tuvo que ser pasado por un proceso donde lo perdió absolutamente todo. Pero ese proceso en el cual Job lo perdió todo, Dios lo aprovechó para restablecer el orden. Y cuando el orden divino fue restablecido en la persona de Job, Dios abrió los cielos, la bendición del cielo cayó sobre Job, los milagros ocurrieron y todo fue restituido o restaurado al doble. Ese es Dios. Dios es un Dios de orden. Es imposible que Dios se mueva en nuestro desorden humano. Muchos ministerios son un desorden. Yo por muchos años, queridos hermanos, me esmeré en la disciplina, en el orden de abajo, en el orden externo, en las sillas, en la excelencia, en los programas, en cumplir horarios, en cumplir metas, pero eso es algo que está afuera. Si no logramos el orden interno, que todo lo que el orden emana del origen es Cristo, de nada sirve lo que hagamos afuera. Tarde o temprano, como dice la Biblia, se extingue, colapsa cuando vengan los vientos y las lluvias. Querido, como es nuestra costumbre, antes de despedirnos, aquí en esta parte, aquí en mi izquierda, aparecen nuestras cuentas bancarias. Aquí está la clave interbancaria, todo el nombre de una tarjeta y una cuenta. Ahorita no hay excusas, no hay pretextos. Ahorita estamos a un clic de hacer lo correcto. Querido, yo le motivo, no como un acto manipulatorio, no. Lo motivo en el nombre del Señor, a hacer lo correcto. Haga lo correcto. Decídase hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Traer los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento. Querido, todo este contenido es alimento. Para poder generar el contenido, para poder procesar el alimento, se requieren materias primas. Y para comprar o adquirir esas materias primas se necesita recursos que provienen de los diezmos y de las ofrendas de todo aquel y de toda aquella hombre y mujer que están dispuestos a hacer lo correcto. Y esos hombres y mujeres que por fe están dispuestos a hacer lo correcto, van a ser llevados al lugar correcto. Y el lugar correcto, dice Dios, se abrirán las ventanas de los cielos y dice Dios, ahí en el lugar correcto derramaré mi bendición y no me detendré hasta que sobreabunde. Los tiempos que vienen serán tiempos de escasez para los que están afuera, pero serán tiempos de abundancia para los que están adentro, que es el lugar correcto.
Cuando vino el diluvio, hubo muerte a los que estaban afuera, pero los que estaban adentro, en el lugar correcto, en el arca, hubo salvación. Querido, si usted gana 20,000 por 2,000 pesos, por 2,000 pesos, ¿se va a quedar afuera en el lugar incorrecto? No estoy manipulando, no estoy engañando. Simplemente oiga los mensajes de analistas geopolíticos, expertos en economía, no en la economía de México, en la economía del mundo, de las naciones, aún de las naciones líderes del planeta. El nivel de endeudamiento ya es insoportable. Hoy las personas, las familias, las economías municipales, estatales y federales están grave y tremendamente endeudadas. La deuda es un grave peso que está sobre las estructuras. Y cuando el peso excede la capacidad de la estructura, todo va a colapsar y se va a venir abajo. Si tú ganas 10 pesos y gastas 25, traes un déficit de ¿cuánto? De 15. Entonces yo tengo que pedir prestado a instituciones bancarias 15 pesos todos los meses. Entonces el endeudamiento, la deuda va creciendo y creciendo y creciendo. Esa no es la solución, pedir prestado. La solución es bajarle, acomodarme, ajustarme a mis ingresos y no gastar más de lo que ingreso. Querido, el endeudamiento mundial ha llevado a la economía del mundo, de las naciones, a un estado ya es insoportable. Las estructuras se van a venir abajo, van a colapsar, las finanzas de muchos van a quedar hechas pedazos. Recordemos y terminamos. Jonás representa a la parte de nuestro corazón que se resiste a obedecer a Dios. Jonás en Jope se embarcó hacia Tarsis y todo aquel que cree que Tarsis es un destino, camino a Tarsis, te va a sorprender tormentas, conflictos inesperados, que pueden ser en la salud, que pueden ser en el trabajo, que pueden ser en los negocios, que pueden ser de lugares y eventos inesperados que tienen el potencial. Tarsis significa hacer trizas, hacer pedazos, una estructura. ¿Usted quiere eso? No. ¿Yo quiero eso? No. A través de la fe, hoy demos un paso, hoy avancemos a estar bajo el cuidado del Altísimo, bajo el cuidado del abrigo y el cuidado del abrigo del Altísimo. Y hoy atrevámonos, ¿sí?, a dar ese paso a ese lugar correcto, haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto, a pesar de que gente en el pasado haya hecho lo incorrecto en el uso de los diezmos y las ofrendas, diezmar y ofrendar sigue siendo lo correcto. Y hacer lo correcto nos llevará al lugar correcto, y estar en el lugar correcto provocará de manera natural que los cielos se abran, que las bendiciones desciendan y que los milagros ocurran. Vamos a diezmar, vamos a ofrendar. Padre, te damos gracias en esta tarde y te pedimos que el Señor, yo te pido, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre la gente. Haz resplandecer tu rostro, llénalos de paz, llénalos de bendición, bendícelos en su entrar y en su salir, que todo lo que hagan en esta semana, tu gracia, tu amor los haga prosperar. Bendice el fruto de su vientre, Señor, que sus hijos y los hijos de sus hijos y sus generaciones sean benditos por la vida de tu Hijo, Señor. Padre Santo, que podamos llegar a ser el testimonio que tú necesitas en la tierra. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos al lugar correcto, guíanos a ese lugar donde fluye la leche, donde fluye la miel, donde hay abundancia de paz, una paz que el mundo no conoce, una paz que el mundo no nos puede dar, una paz que el dinero no da. Llévanos a ese lugar correcto donde podamos disfrutar en esta vida, no cuando muramos, cielos abiertos, bendiciones hechas realidad y milagros ocurriendo en nuestra vida en el día a día. Lo declaramos, lo creemos, lo abrazamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hasta la próxima.